Mis padres favorecieron tanto a mi hermana gemela que gastaron mi fondo de boda en ella, así que los corté de mi vida después de rechazar la exigencia egoísta de mi madre. Tengo 23 años y una hermana gemela, Valeria, con quien no tengo una buena relación. De hecho, ni siquiera hablamos, y lo mismo ocurre con mis padres. Antes, al menos nos dirigíamos la palabra a pesar del trato que recibí en el pasado, pero en los últimos 2 años he mantenido mi distancia, y ellos tampoco se han molestado en buscarme, hasta hace poco. Valeria nació 12 minutos antes que yo y, por defecto, se convirtió en la hija dorada, solo por ser la mayor. Mis padres solo querían tener un hijo porque era lo que habían planeado y no tenían los medios para criar a 2. Pero cuando descubrieron que esperaban gemelas, ya era demasiado tarde, y mi madre no quiso correr riesgos. Me enteré de esto cuando estaba en la preparatoria, gracias a un tío borracho en una fiesta de Acción de Gracias, y ese fue el día en que dejé de intentar ganarme el amor de mis padres. Hicieron lo que cualquier persona en su situación habría hecho, tener 2 hijas. Pero decidieron que solo una sería amada. Y esa fue Valeria, no yo. Desde que éramos niñas, la rivalidad entre nosotras fue una locura. Todo lo que ella hacía, yo intentaba hacerlo mejor solo para impresionar a nuestros padres. Pero en lugar de reconocerlo, parecía que me odiaban aún más por superar a su hija dorada. Y para ser honesta, Valeria nunca estuvo realmente interesada en ser mejor que yo. Solo quería validación, así que fingía que le importaba nuestra competencia. Lo admitiré, era muy buena manipulando y haciendo que la gente creyera que realmente se sentía herida cuando yo hacía algo mejor que ella. Eso llevó a muchas personas a validar sus sentimientos y menospreciarme para que ella se sintiera mejor. Entre esas personas estaban mis padres, algunos parientes e incluso compañeros de la escuela. En resumen, lo que obtuve de esta competencia fueron buenas calificaciones y muchas actividades extracurriculares para ser mejor que mi hermana. Lo que ella obtuvo fue la atención, validación y simpatía de mis padres y otras personas, porque claramente yo era la villana por hacerla sentir inferior. Mirando atrás, no creo que cambiaría nada, pero sí me hubiera gustado restregárselo más en la cara en su momento. Hace 2 años celebramos nuestro cumpleaños número 21. Para entonces, ambas nos habíamos graduado. Ella terminó en una universidad normal, pero yo me gradué en una de las mejores escuelas de negocios del estado. No solo eso, fui la oradora de despedida y tuve una beca, lo que significó que mis padres ahorraron bastante dinero en mi educación. Y llámenme loca, pero realmente esperaba que estuvieran orgullosos de mí. No lo estuvieron. En cambio, solo se enfocaron en Valeria y en su futuro, porque apenas logró graduarse. Ambas volvimos a casa después de la universidad. Mientras yo ya trabajaba de forma remota como pasante en una firma, Valeria seguía buscando trabajo y acumulando rechazos. A mis padres les preocupaba más eso que cualquier logro mío. Ni siquiera se molestaron en felicitarme. No puedo decir que me sorprendiera, pero sí me decepcionó muchísimo. Traté de ocultarlo porque, en ese momento, aún vivía con ellos y no tenía suficiente dinero ahorrado para mudarme. Así que decidí callarme y no expresar lo que sentía. Pero después de nuestro cumpleaños número 21, ya no pude más. Esperaba que hicieran algo especial por nosotras, pero un día antes de nuestro cumpleaños descubrí que todos habían salido de casa y me habían dejado completamente sola. Solo encontré una nota en la mesa que decía que se habían ido a la playa con Valeria y sus amigos y que volverían en unos días. Aún recuerdo lo destrozada que me sentía al leerla. Se habían llevado a Valeria y a sus amigos de viaje mientras que a mí solo me dejaron una tarjeta de cumpleaños y una tarjeta de regalo de $50. Muchas cosas en mi infancia habían sido injustas, pero eso fue la gota que derramó el vaso. Fue tan cruel y desgarrador que decidí que era momento de alejarme. Me mudé ese mismo día y no volví a mirar atrás.
Tenía un par de amigos dispuestos a dejarme quedarme con ellos hasta que encontrara un lugar propio y pudiera pagarlo, lo cual no tardaría mucho, ya que la firma en la que estaba haciendo mi pasantía probablemente me contrataría una vez que terminara. Solo necesitaba un lugar donde vivir por un máximo de 2 meses. Empaqué mis cosas y me mudé con una amiga sin decirle nada a mis padres ni a mi hermana. Desde entonces, nunca volví la vista atrás, y ellos tampoco me extrañaron lo suficiente como para pedirme que regresara. Me llamaron en mi cumpleaños, al día siguiente de haberme ido, pero no para felicitarme, sino para decirme que pronto estarían de vuelta y que probablemente debería llamar a un plomero para arreglar un grifo que estaba goteando. Les dije que ya no vivía en casa, que me había mudado. Pensé que, al menos, esa noticia provocaría alguna reacción en ellos, pero no tuve suerte. A mis padres les pareció bien, y Valeria ni siquiera se inmutó. Y así fue como tuve mi última conversación real con mi familia. Desde entonces, nunca regresé a verlos, ni ellos se comunicaron conmigo. A veces, mis amigos me mencionaban algo sobre Valeria, y así me mantenía un poco al tanto de su vida, pero hasta ahí. Ellos no sabían nada de mis padres, y mis padres no sabían nada de mí. Durante estos 2 años he trabajado mucho y ahora tengo mi propio lugar. No es una mansión, pero es un buen departamento en un vecindario agradable. La renta es asequible con mi sueldo, lo cual es genial porque la mayoría de la gente de mi edad no ha logrado independizarse tan rápido. Estoy feliz con la vida que he construido y he intentado mantener a mi familia fuera de mi mente. Sé que Valeria se casó hace un par de meses con un empresario casi 10 años mayor que ella y ahora vive a lo grande en California. Pensé que todo estaba bien con mi familia, pero hace 2 días recibí una llamada de mi tío diciéndome que debía ir a ver a mis padres urgentemente porque habían tenido un accidente automovilístico grave y querían verme. Corrí al hospital lo más rápido que pude, porque, por supuesto, no soy tan desalmada. Al llegar, descubrí que llevaban varios días allí recuperándose de sus heridas. Un camión había chocado contra su auto, habían sobrevivido, pero con lesiones graves. No tenían seguro médico porque mi padre siempre creyó que, si nos cuidábamos bien, nunca necesitaríamos ir al hospital, lo cual, sinceramente, es una de las ideas más estúpidas que he escuchado. Primero contactaron a mi hermana, pero ella les dijo que no iba a regresar ni a ayudarlos económicamente. Según ella, era de mal gusto que nuestros padres le pidieran dinero a su acaudalado suegro tan poco tiempo después de su boda, y no quería que su esposo pensara que era una cazafortunas. Tampoco quiso volar de regreso porque no podía simplemente abandonar su hogar ni a sus 2 hijos, que, de hecho, ni siquiera son suyos. Son los hijos de su esposo de un matrimonio anterior, pero ella estaba demasiado ocupada jugando a la familia feliz con su nueva familia como para visitar a sus propios padres tras un accidente terrible. Aunque hubiera querido ayudarlos con las facturas del hospital, ni siquiera habría podido, porque sin su esposo no tenía dinero propio. Ni siquiera podía costearse el boleto de avión para volver. Ahora es solo una ama de casa cuidando a unos niños que no son suyos. Vaya ironía, tanto esfuerzo de mis padres por favorecerla, tanto sacrificio por su hija adorada, para que, cuando realmente la necesitaran, los dejara abandonados. No podía creer que ni siquiera tuvieran la decencia de llamarme primero, pero lo que me enfureció aún más fue cuando mi tío me dijo que ahora mis padres querían que yo cubriera sus gastos médicos. Evidentemente, es una cantidad enorme, y me llevaría mucho tiempo recuperarme de una pérdida financiera así. No quiero gastar tanto dinero, especialmente en personas que nunca se preocuparon por mí ni me demostraron amor en toda mi vida. Sé que tienen otros familiares que pueden hacerse cargo de ellos, y aunque yo no pague, alguien más lo hará. La única diferencia es que, probablemente, aceptar dinero de otras personas les resulte más humillante, y tendrían que devolverlo mucho antes de lo que me lo devolverían a mí. A
Al menos, eso fue lo que me dijeron cuando me pidieron que pagara las facturas, asegurándome que me devolverían el dinero en poco tiempo. Así que no sé qué hacer. Estoy en una situación difícil. Puedo humillar a mis padres negándome a pagar sus cuentas médicas y velar por mí misma, o puedo pagar por ellos, perder mi dinero y luego esperar indefinidamente a que me lo devuelvan. Si soy completamente honesta, no tengo la menor intención de pagar por ellos. No hemos hablado en los últimos 2 años y, desde que tengo memoria, mi relación con mi familia siempre ha sido mala. Ahora son prácticamente unos extraños para mí, así que no siento ninguna obligación de ayudarlos. Pero, por otro lado, eso significaría que no soy mejor que Valeria, y eso me molesta. Soy una mala persona por no querer ayudar a mis padres a pagar sus facturas del hospital después de su accidente de auto. Actualización 1. Hola a todos, decidí no ayudar a mis padres. Fue una decisión difícil de tomar, pero, siendo sincera, sabía que sus facturas estarían cubiertas de todas formas, así que realmente no tenían de qué preocuparse. Solo me lo pidieron porque no querían acudir a otros familiares y su orgullo era demasiado grande. Aún no se los he dicho porque, como le dices a tu propia familia que no vas a ayudar a tus padres a pagar sus gastos médicos después de un accidente terrible. Han pasado casi 5 días desde que los vi, y después de leer los comentarios, me di cuenta de que, en el fondo, seguía compitiendo con Valeria. Como ella no los ayudó, sentí la necesidad de intervenir y demostrar que era la mejor hija, o algo así. Supongo que nunca podré deshacerme de ese instinto competitivo, por más que lo intente. Simplemente, es parte de mí ahora. La mayoría de los comentarios decían que fue una estupidez que mis padres no tuvieran seguro médico, y estoy totalmente de acuerdo. Fue muy irresponsable de mi padre desestimar la importancia del seguro. Si hubiera seguido formando parte de sus vidas, me habría asegurado de que tuviera uno. Ni siquiera tenía su auto asegurado porque creía que era un conductor excepcional. Tuvieron suerte de que el accidente fuera culpa del conductor del camión, de lo contrario, también habrían tenido que pagar la reparación del auto de su propio bolsillo. En cuanto a su situación financiera, varios me preguntaron sobre eso. En resumen, mis padres están bien económicamente. No son ricos, pero tampoco son pobres. Mi padre es jefe de ventas en su empresa y mi madre trabaja en recursos humanos, aunque en una firma más pequeña. Sus ingresos combinados son suficientes para ellos, y ahora que ya no tienen que mantenerme a mí ni a Valeria, diría que están bastante estables. Cuando éramos niñas, Valeria y yo nunca tuvimos que preocuparnos por el dinero, aunque tampoco podíamos darnos lujos extravagantes. Siempre estuvimos en la clase media, y seguimos igual. Por eso, no entiendo por qué mis padres no pueden pagar sus propias facturas médicas. Si pueden pedir prestado dinero y prometer que lo devolverán eventualmente, entonces deberían poder pagarlas directamente. No me han explicado la razón de esto, y sinceramente, dudo que lo hagan en el futuro. Actualización 2. Les dije a mis padres que no cubriré sus gastos médicos. Me han estado llamando toda la semana, y ayer finalmente me di cuenta de que no podía seguir ignorándolos y dejar que esto se prolongara hasta que salieran del hospital. Así que, finalmente, respondí sus llamadas, les dije que lo había pensado y que no sentía la necesidad de ayudarlos. Como era de esperarse, no lo tomaron nada bien y se enfurecieron. Mi madre me gritó con todas sus fuerzas, lo más fuerte que pudo con sus costillas rotas, llamándome ingrata y diciéndome lo de siempre. Mi padre, en cambio, solo me dijo que ya no era su hija y colgó después de que mi madre terminara de desahogarse. Pero no me dolió como pensé que lo haría, porque la verdad es que hace mucho tiempo que dejé de ser su hija. Ni siquiera recuerdo la última vez que me sentí querida por ellos. Durante 2 años, no se comunicaron conmigo ni se preocuparon por saber de mí solo porque me había ido de casa después de que ignoraran un cumpleaños importante para mí. Así que, al final, nunca tuve realmente padres.
Voy a seguir con mi vida como lo he hecho los últimos 2 años, y probablemente desde antes. Esto no representa un gran cambio para mí, aunque mis padres hayan pensado que sí lo haría. Desafortunadamente, después de esa llamada, mi tío también me llamó para darme otro sermón, pero colgué a los pocos segundos. No necesitaba escuchar más reproches de nadie. Pueden pensar lo que quieran de mí, a estas alturas, me da igual. Después, mi tío me envió un mensaje diciéndome que mis padres aún podían conseguir el dinero de otros familiares, pero que, como la situación había llegado a este punto, decidieron usar el dinero que habían reservado para nuestra boda. Resulta que ya habían gastado más de la mitad de ese fondo en la boda de Valeria, y lo poco que quedó después lo usaron para un viaje por Europa. Por eso ahora apenas tenían ahorros y no podían cubrir sus propios gastos médicos. Así que, misterio resuelto. Obviamente, mi tío me contó todo esto con la intención de hacerme sentir culpable, pero lo único que sentí fue alivio de no haber gastado mi dinero en ellos. Gastaron irresponsablemente sus propios ahorros, y eso no es mi problema. El hecho de que no tuvieran seguro médico por sus creencias absurdas tampoco es mi culpa. Ahora pueden pedir dinero prestado a sus familiares o, sinceramente, irse al infierno. Pero de mí no obtendrán nada. No tienen derecho ni a mi tiempo ni, mucho menos, a mi dinero. Actualización 3. Hoy pasó algo muy extraño y necesito desahogarme. No he podido contarle nada de esto a mis amigos porque la mayoría de las personas que conozco ahora no llevan tanto tiempo en mi vida, y no creo querer compartir mi historia familiar con ellos en este momento. Así que, Reddit es todo lo que tengo. Han pasado casi 2 semanas desde la última vez que hablé con mis padres. Hace unas horas, al atardecer, Valeria apareció en mi casa. Me sorprendió su visita inesperada, primero porque no pensé que supiera dónde vivo. Pero al parecer, uno de nuestros antiguos amigos del colegio le dijo en qué vecindario estaba, y ella se tomó el trabajo de preguntar hasta dar con mi dirección. Eso, de por sí, ya fue un esfuerzo enorme de su parte solo para verme a mí. Pero lo que más me sorprendió fue lo diferente que se veía y actuaba. Se ha vuelto más refinada y sofisticada, algo que nunca imaginé en ella. Antes hablaba como si todavía estuviera en la escuela secundaria, pero ahora suena más formal, incluso más elegante. Su forma de comportarse también ha cambiado. Su estilo de vestir es diferente, las joyas que usa son más ostentosas y hasta su maquillaje es otro. De hecho, sentí que ni siquiera estaba hablando con Valeria hoy. Todo en ella parecía haber envejecido de golpe. Pero hay algo que no ha cambiado, su esencia. Supongo que no puedes ponerte maquillaje en el corazón y esperar que la gente te llame señora Felipe, como hizo ella con su nueva identidad. Su personalidad y sus creencias siguen intactas. Definitivamente no esperaba ninguna reconciliación. La dejé entrar después de que llamó a mi puerta y, aunque me sorprendió verla, también sentí curiosidad por saber por qué había venido. Decidí hablar con ella. Después de un poco de charla sobre su vida, en la que me contó todo lo que había estado haciendo sin que yo se lo preguntara y se jactó de lo fabulosa que era su vida como ama de casa con 2 niños pequeños, casada con un hombre adinerado y sin otra preocupación más que el estado de sus cutículas, esperé pacientemente a que llegara al punto. Mientras ella hablaba y yo asentía educadamente a su monólogo aburrido sobre lo subestimado que era ser una esposa tradicional, incluso dándome consejos para que hiciera lo mismo, no podía esperar a que terminara con sus comentarios irrelevantes y fuera directo al grano. Después de unos 15 minutos hablando de sí misma, por fin llegó al motivo de su visita. Me dijo que había regresado sola porque nuestros padres, después del accidente, habían estado rogándole que fuera a verlos. No querían su dinero, solo querían que estuviera allí para ellos. Así que, después de 2 semanas, finalmente había decidido volver y, ya que estaba en la ciudad, pensó en verme para enterrar el hacha de guerra. Hasta ahí, todo bien.
Pero luego empezó a quejarse de lo demandantes que eran nuestros padres y de que estaban faltándole el respeto a su nueva familia. Se desahogó sobre cómo había tenido que dejar a sus 2 bebés con su niñera solo para visitarlos, y que odiaba a nuestros padres por hacerla elegir entre ellos y sus hijos. Nunca he entendido por qué se refiere a ellos como sus hijos, cuando, evidentemente, no lo son. Me habló mucho sobre su matrimonio y su esposo, aunque yo nunca le pregunté. Y, por lo que logré entender, el tipo con el que se casó probablemente solo lo hizo para aumentar sus posibilidades de obtener al menos la custodia parcial de sus hijos, lo cual logró. Ella pensaba que él realmente la amaba o algo así. Él había estado peleando por la custodia durante un buen tiempo y, como es un empresario de tiempo completo, no tenía suficiente tiempo para dedicarle a sus hijos. Su exesposa estaba usando eso en su contra. Pero luego anunció que estaba comprometido y que se casaría tan pronto como finalizara el divorcio, y eso inclinó la balanza a su favor. Valeria me contó todo esto con orgullo, diciendo que había salvado a esos niños, pero para mí solo sonaba a que su esposo la había utilizado. Ni siquiera se conocían desde hacía un año cuando él le propuso matrimonio, así que era obvio que no estaba enamorado de ella. Nadie se enamora así de rápido, especialmente después de un divorcio. Pero ella parecía completamente ajena a la realidad, o quizás sí lo sabía, pero estaba dispuesta a ignorarlo por la gran cuenta bancaria. Básicamente, había aceptado ser una niñera de lujo para los hijos de su esposo. Y, además de eso, estaba furiosa con nuestros padres por querer que estuviera con ellos después de haber sufrido un accidente tan grave, porque, según ella, eso le estaba robando tiempo con su nueva familia. Una familia que consistía en un esposo que probablemente ni la amaba y 2 niños que no tenían ningún vínculo con ella y que estaban perfectamente bien con su niñera. Si la palabra ingrata tuviera un rostro, sin duda sería el de Valeria. No soy fan de nuestros padres, pero, honestamente, mientras ella hablaba sobre lo necesitados que eran, no podía creer que esta fuera la misma persona por la que ellos me rechazaron una y otra vez. Finalmente, llegó al verdadero motivo de su visita, me dijo que se iría en 2 días. Había prometido a mamá y papá que se quedaría al menos un mes, pero ya estaba aburrida de escucharlos hablar sobre el accidente y de cómo había sido la peor experiencia de sus vidas por 10ª vez. Necesitaba volver a casa lo antes posible. Así que quería que yo me reconciliara con ellos y tomara su lugar porque no quería cargar con la culpa de saber que había abandonado a nuestros padres cuando más la necesitaban. Ella no sabía que nuestros padres me habían vuelto a cortar de sus vidas porque me negué a ayudarlos con sus facturas. Probablemente porque ni siquiera hablan de mí o piensan en mí, así que nunca mencionaron eso con Valeria. Ella estaba aquí porque quería que yo sintiera lástima por ella, por haber tenido que lidiar con nuestros padres y abandonar a su familia. Y ahora, quería usar esa lástima para su propio beneficio, para convencerme de que tomara su lugar y me convirtiera en el apoyo emocional de nuestros padres, porque ella no tenía ganas de hacerlo. Era la clásica manipulación de Valeria. Pero ya la conocía demasiado bien y no caí en su juego. Tampoco tenía intención de decírselo mientras estaba en mi casa, porque inevitablemente habría terminado en una pelea. Así que simplemente le dije que lo pensaría, aunque sabía que no lo haría. Se fue después de pedirme que mantuviéramos el contacto, pero ambas sabemos que no lo decía en serio. La verdad, me alegré de verla salir por la puerta, porque no solo era una persona horrible y narcisista, sino que también era increíblemente aburrida. Apenas pude decir una palabra mientras ella seguía hablando de su vida sin sentido en California, que básicamente gira en torno a fiestas, sus hijastros y su esposo. Ella cree que está viviendo la mejor vida posible, pero a mí solo me pareció triste. Está claro que su esposo no la ama, y sus hijastros pasan la mitad del tiempo con su madre biológica, así que, por supuesto, van a preferirla a ella antes que a Valeria, probablemente ya lo hacen. Pero bueno, esa es la vida que ella eligió.
Y la vida que yo elijo para mí es una en la que mi familia no tiene cabida, porque no se merecen ni una cuarta parte de mi atención o simpatía. Si algo aprendí hoy, es que hice bien en alejarme de mis padres y de mi hermana. No quiero ser parte de la vida de estas personas. Son increíblemente egoístas y crueles, y dudo mucho que sean capaces de pensar en alguien más aparte de ellos mismos. Especialmente Valeria. Honestamente, me da vergüenza estar relacionada con personas así. Pero al menos ahora he logrado cortar lazos con todos ellos de una vez por todas. Y lo mejor es que no podrán contactarme fácilmente. Bloqueé a Valeria en cuanto salió por la puerta, y mis padres y el resto de mis familiares ya llevaban varios días bloqueados, así que creo que estoy a salvo de que mi familia me moleste, al menos en el futuro cercano. Rezaré para que nunca vuelvan a ponerse en contacto conmigo, porque mi vida es muchísimo mejor sin ellos.